Tuna, hola a todos. La nuestra no es solo una historia de riqueza ni de promesas vacías, es el retrato de un amor que nace desde la preocupación más sincera, desde los pequeños gestos que tocan el alma. Alex y Tuna, dos corazones que parecían distantes, poco a poco descubren que su destino está entrelazado. Y entonces ocurre algo simple pero profundamente significativo. Alex compra ropa nueva para el pequeño Henry. Pero, ¿es solo un regalo? No. En cada prenda se esconde un mensaje, una afirmación silenciosa de amor y compromiso. Ese instante hace que las emociones de Tuna se desborden, porque no son solo telas ni colores, es la promesa de un hogar, de un futuro, de un amor que quiere ser eterno. La mañana estaba envuelta en una llovizna suave, como si el cielo quisiera acompañar la melancolía tranquila del campo. Tuna, con pasos cansados pero firmes, había dejado a su pequeño Henry en casa de la señora Tan para poder ir al mercado. Su vida, llena de esfuerzos silenciosos, giraba siempre alrededor de su hijo, de ese pequeño ser que era su razón de existir. En medio de los puestos abarrotados, mientras miraba ropa para su bebé, un encuentro inesperado cambió el ritmo de su corazón. Alex apareció. Él, con la serenidad de alguien acostumbrado a resolver grandes negocios, se mostró sorprendido pero feliz de verla allí. ¿También estás comprando ropa para Henry?, preguntó Alex con una sonrisa cálida. Tuna, un poco nerviosa, asintió. Nunca imaginó que un hombre como él pudiera detenerse frente a las cosas más sencillas de la vida. Sin embargo, Alex no solo la acompañó, tomó en sus manos las diminutas prendas, las observó con ternura y eligió junto a ella. Y al momento de pagar, insistió en hacerlo él. Pero lo que más conmovió a Tuna no fueron las ropas nuevas. Fue ese gesto inesperado cuando Alex, con un aire casi tímido, le entregó una pequeña cinta para el cabello. La vi y pensé que quedaría hermosa en ti, dijo suavemente. En aquel instante, el corazón de Tuna se estremeció. No era un regalo caro, no era un gesto calculado, era la afirmación silenciosa de que Alex veía en ella algo más que una madre trabajadora. Veía a la mujer, a la persona que merecía ser cuidada y amada. De regreso al hogar, mientras Alex la ayudaba con Henry y le prometía arreglar las cosas dañadas de la casa, Tuna comprendió que lo que estaban haciendo entre ellos iba más allá de la gratitud. Era una ternura auténtica, una promesa tácita de un futuro distinto. Ella, que tantas veces había ocultado sus sentimientos detrás de la rutina y el sacrificio, comenzó a aceptar que en su vida podía existir de nuevo la esperanza. Y aunque todavía guardaba silencio, en su interior sabía que aquel día, con unas simples ropas para un bebé y una cinta en su cabello, había empezado una historia que podría cambiarlo todo, la transformación de una sincera preocupación en un amor destinado. Esa noche, cuando el silencio cubrió el campo y la lluvia golpeaba suavemente el techo, Tuna permanecía despierta al lado de Henry. El niño dormía tranquilo con la nueva ropa que Alex le había comprado, y verla así, tan protegido, llenaba el corazón de la madre con una mezcla de gratitud y emoción difícil de contener. Tuna acarició la pequeña cinta que Alex le había regalado. Era solo un detalle sencillo, pero cada vez que la tocaba, sentía el calor de su mirada, esa manera especial con la que él la trataba, como si quisiera decirle sin palabras que no estaba sola. ¿Qué significan realmente estos gestos?, se preguntaba en voz baja, mientras observaba el rostro de su hijo. ¿Será que Alex, de verdad quiere formar parte de nuestra vida? Al día siguiente,
Alex regresó al amanecer. Traía consigo una caja con flores para plantar alrededor de la casa. Prometí que la próxima vez vendría con algo que devolviera el color a tu jardín, dijo, sonriendo. El gesto dejó a Tuna sin palabras. Nadie, desde hacía mucho tiempo, se había preocupado por las pequeñas cosas que alegraban su vida. Ver a Alex agachado, con las manos llenas de tierra, plantando flores como un hombre común y no como el empresario poderoso que todos conocían, la conmovió profundamente. Henry, al despertar, extendió sus manitas hacia él. Alex lo tomó con naturalidad y el niño rió a carcajadas. Ese instante iluminó los ojos de Tuna. Era como si el destino quisiera mostrarle una imagen de lo que podría ser, una familia, una vida compartida, un amor verdadero. Sin embargo, en su interior todavía habitaba la duda. ¿Y si todo era solo compasión? ¿Y si un día Alex se cansaba y desaparecía? El miedo a sufrir la detenía, pero al mismo tiempo, la esperanza crecía cada vez que él estaba cerca. Esa mañana, mientras Henry jugaba en el regazo de Alex, Tuna comprendió algo, ya no podía negar lo que sentía. Aquella preocupación sincera de él se estaba transformando, poco a poco, en un amor capaz de cambiar el rumbo de sus vidas. Los días siguientes transcurrieron con una calma especial. Alex visitaba con frecuencia la casa de Tuna, siempre con alguna excusa, revisar el techo dañado, traer frutas frescas del mercado o simplemente asegurarse de que Henry estaba bien. Para ella, cada visita era una mezcla de alegría y confusión. Una tarde, después de una intensa lluvia, Alex llegó con un paraguas en la mano y una determinación distinta en el rostro. Tuna, necesitamos hablar, dijo con una voz firme, pero cargada de ternura. Ella, sorprendida, lo invitó a entrar. Henry dormía en la cuna y la casa estaba iluminada por la tenue luz de una lámpara de aceite. He pensado mucho en ti y en Henry, continuó Alex, mirándola directamente a los ojos. No quiero ser solo un visitante ocasional en tu vida. Quiero estar aquí, contigo, con tu hijo, compartiendo no solo los momentos felices, sino también las dificultades. Las palabras golpearon suavemente el corazón de Tuna. Por un instante, el silencio fue tan profundo que solo se escuchaba la respiración tranquila de Henry. Alex, murmuró ella, con la voz temblorosa. No sé si estoy lista para abrir mi corazón de nuevo. Tengo miedo de que un día desaparezcas y Henry se quede sin alguien en quien confiar. Él se acercó lentamente, tomó sus manos y respondió, el amor verdadero no desaparece, Tuna. No quiero que Henry crezca sintiendo ausencia, y no quiero que tú sigas cargando el peso de la soledad. Déjame demostrarte que mi preocupación no es solo compasión. Es amor, un amor que nació en silencio y que ahora ya no puedo ocultar. Los ojos de Tuna se llenaron de lágrimas. Nunca imaginó escuchar esas palabras, y aunque su corazón latía con fuerza, una esperanza cálida empezó a nacer dentro de ella. En ese momento, Henry se movió en la cuna y sonrió dormido, como si también aprobara aquella confesión. Y para Tuna, ese pequeño gesto fue una señal del destino, quizás había llegado la hora de creer de nuevo. Los días pasaron, aunque el corazón de Tuna empezaba a abrirse, una sombra de incertidumbre apareció en su vida. Una mañana, mientras trabajaba en el campo, recibió la visita inesperada de la hermana de Alex. «Tú eres Tuna, ¿verdad?», preguntó con un tono serio.
Sí, ¿quién es usted? Respondió ella, algo inquieta. Soy Clara, la hermana de Alex. He venido a hablar contigo. Las palabras de Clara fueron como un balde de agua fría. Sé que mi hermano te ayuda, pero no quiero que pienses que es tu salvación. Alex tiene responsabilidades, una empresa que dirigir, un futuro diferente al tuyo. No es correcto que te ilusiones con algo que tal vez nunca pueda cumplir. Tuna quedó en silencio. Cada frase se clavaba como una espina. En el fondo de su corazón sabía que los mundos de ella y de Alex eran muy distintos. Cuando Clara se marchó, las dudas regresaron con más fuerza que nunca. Esa tarde, cuando Alex llegó con Henry en brazos después de jugar con él en el jardín, notó la tristeza en los ojos de Tuna. ¿Qué ocurre?, preguntó preocupado. Ella dudó, pero finalmente confesó, hoy vino tu hermana. Me dijo que tú y yo no pertenecemos al mismo mundo. Y, quizá tiene razón. No quiero que un día te arrepientas de haberte acercado a nosotros. Alex guardó silencio unos segundos, como si midiera cada palabra. Luego, con una voz firme, respondió, no dejes que nadie decida por ti ni por mí, Tuna. Lo que siento por ti y por Henry no lo dicta el dinero ni el apellido que llevo. Lo dicta mi corazón. Ella lo miró, con lágrimas contenidas. El conflicto estaba ahí, entre el miedo y la esperanza. Pero algo dentro de ella empezaba a entender que aquel amor, aunque lleno de obstáculos, podía ser el destino que siempre había esperado. La historia de Alex y Tuna nos recuerda que el amor verdadero no nace de la riqueza material ni de las apariencias sociales, sino de la sinceridad y la capacidad de cuidar al otro. Unas simples ropas para un bebé, una cinta para el cabello o la decisión de reparar una casa pueden convertirse en símbolos profundos de afecto, porque detrás de ellos existe un corazón dispuesto a compartir la vida. El miedo de Tuna es también el miedo de muchos, abrir el corazón después de haber sufrido, confiar cuando las dudas parecen más fuertes que la esperanza. Sin embargo, el encuentro con Alex le muestra que la confianza se construye con gestos constantes, con la presencia diaria, con la valentía de decir, quiero estar a tu lado, incluso en las dificultades. La lección más importante es que no debemos dejar que las diferencias sociales, las opiniones ajenas o los prejuicios decidan por nosotros. El destino no está escrito por la riqueza o el poder, sino por la autenticidad de los sentimientos. Amar es atreverse, aun cuando existe el riesgo de sufrir. Así, Alex y Tuna nos enseñan que la verdadera felicidad surge cuando somos capaces de reconocer y aceptar un amor sincero, un amor que trasciende las barreras y nos invita a creer nuevamente en la esperanza. El camino de Alex y Tuna también nos enseña que la vida siempre nos pondrá obstáculos cuando intentemos acercarnos a la felicidad. A veces son las palabras de los demás, otras veces nuestras propias dudas o los fantasmas del pasado. Pero cada desafío es, en realidad, una oportunidad para demostrar la fortaleza de nuestros sentimientos. La actitud de Alex frente a la oposición de su propia familia revela otra verdad: amar no es solo sentir, es decidir y actuar. Su firmeza muestra que, cuando un corazón está convencido, no existen diferencias sociales ni miedos que puedan detenerlo. Por su parte, Tuna nos recuerda la importancia de valorar lo esencial, la bondad, la constancia y la ternura. Ella aprendió que no se trata de esperar al momento perfecto para confiar, sino de reconocer que la perfección se encuentra en los pequeños gestos diarios.
La lección final es clara: el amor sincero no se mide en promesas grandiosas, sino en la capacidad de permanecer, de cuidar y de construir un hogar donde reine la esperanza. Solo cuando nos atrevemos a creer en ese amor, podemos descubrir la verdadera felicidad.